Varios tuvimos la experiencia de oír ruidos extraños en la casa o sentir presencias que nos congelaban por completo. Sin duda, estos temas despiertan el interés de cualquiera. Sabemos que hay un mundo espiritual que nos rodea. La misión imposible de hoy es el testimonio de una mujer que desde antes de nacer fue consagrada a Satanás por su abuelo brujo. A causa de esto, en su infancia vivió hechos insólitos, entre ellos la aparición de duendes y la constante presencia de un hombre de sombrero que solo ella veía. Esta es la historia de Hilda del Campo. Sabemos que Satanás odia al ser humano, es por eso que busca dañarlo o herirlo lo más tempranamente posible, ojalá desde el vientre. Eso fue lo que ocurrió con Hilda del Campo. Su abuelo paterno era brujo, practicaba sanaciones y hacía trabajos de hechicería para atar sentimentalmente a una persona. Ya en su infancia, Hilda vería las consecuencias de su consagración diabólica. Tenía amigos ciertamente extraños y un compañero poco agradable sería su guardián durante varios años. Y ahí empezó mi infancia en el sentido de que yo empecé a tener amigos imaginarios. Yo veía duendes. Yo así jugaba. Yo tenía amigos así. Porque tampoco tenía muchos amigos. No salía. Niños chicos que jugaban conmigo y podía llegar alguien y yo le decía, ¿con quién jugáis? Ahí está un ejemplo, Pepito, y nadie lo veía, po. Y siempre vi cosas raras alrededor mío. Siempre me acompañó un hombre alto. Se supone que yo nomás lo veía, po. ¿Y usted se acuerda? Sí, hasta grande. Yo tengo que haber tenido 20 y tantos años y seguía apareciendo, o sea. Solamente me miraba, pero era una cosa que yo, ni siquiera podía ir al baño a levantarme en la noche, porque era el miedo de pasar, porque siempre se ponía como en el marco de la puerta, digamos así, se ponía. Entonces yo me aguantaba toda la noche, pero para no tener que pasar por ahí. Y todas las noches era lo mismo. Era un hombre alto, con un sombrero, unos dientes así como que le brillaban mucho. Y no era feo, no era como para, ay, qué miedo, no era feo. Pero yo le tenía miedo porque yo sabía que algo tenía él. Me producía ese pánico. Sin duda, había una puerta espiritual abierta que causaba vivencias aterradoras en la vida de Hilda. Pero, además de eso, su realidad cotidiana estaba muy lejos de darle algún tipo de seguridad. Como su mamá trabajaba, ella y su hermano menor quedaban al cuidado de personas desquiciadas, que varias veces pusieron en riesgo su vida. Estábamos con nanas, si se pueden decir. Y para mí eso era terrible, porque a mí me pegaban, me dejaban afuera, porque ella se ponía con su novio, digámoslo así. Y siempre, yo no sé por qué será, pero siempre me pegaban en la cabeza. Es una cosa que yo decía, no me pueden dar una patada por último, pero en la cabeza. Pero la violencia que vivió no solo fue física, el abandono de su padre y el abuso sexual fueron golpes certeros que marcaron su camino inevitablemente. Del mismo modo, la llegada de la pobreza dejaría en su mente recuerdos dolorosos, imágenes difíciles de borrar. Y pasamos una época que éramos muy, muy, muy pobres. Nosotros andábamos pidiendo puerta por puerta con mi mamá que nos dieran algo para comer. Yo me acuerdo que yo lloraba porque yo no quería salir porque hacía frío. Cuando iba al colegio, ese famoso Fortesán que había en esa época, mi mamá lo echaba en la mano y nosotros le decíamos, ya será el desayuno, porque no había nada más. Era como un tipo de leche que venía como con alimentos que hacen ahora, pero se llamaba Fortesán, que daban los consultorios en esa época. Ese era nuestro desayuno. Mire, yo cuando chica también sufrí abusos de vecinos. Yo salía a jugar aquí en este, porque como le cuento, siempre nosotros vivimos al lado.
en estos pasillos. Usted se da cuenta que son largos. Entonces nosotros jugábamos al pillarse cuando chicos. Y a mí varias veces vecinos me metían y tocaciones, me tocaban ahí y cosas y yo contaba y nunca me creyeron. Y siempre se guardaron eso en mí, pues. Siempre quedó ahí. Hasta el día de hoy que yo veo al caballero, ya no lo odio, pero lo miro y como que agacho la cabeza. Siempre. Ya anda a jugar, me decía, déjate inventar cosas. Y de esas cosas yo empecé siempre a tenerle mala a mi familia. Después, cuando ya más grande, de 15 años más o menos, si no me equivoco, puede ser 15, 16 años, un familiar, que no quiero nombrarlo, pero un familiar trató de abusar de mí también. Y también todos cuestionaron porque él es casado con alguien de mi familia. Y cuestionaron de que yo estaba inventando para separar ese matrimonio. Que yo decía, ¿para qué iba a hacer eso? Si yo... Y yo no me acuerdo de niña que mi mamá me haya dicho alguna vez, te quiero, hija, o no, nunca. Nunca. Y por ende yo crecí así también, fría en ese aspecto. A mí me cuesta, ahora ya no, pero a mí me costó mucho decir un te quiero, qué sé yo. Y de los 16 en adelante mi mamá era controladora, yo no salía. A causa de esta situación con su madre, Hilda decidió casarse. Tenía 17 años y aún no terminaba la enseñanza media. Sin saberlo, en su búsqueda de libertad, tomó el camino equivocado, que la llevaría a la mayor de las prisiones. 8 meses estuvimos pololeando, que mi pololeo, te lo voy a contar. Él venía a mi casa, mi mamá se sentaba en el medio de nosotros. Ese era mi pololeo. Todos los días lo mismo. Eso era mi pololeo. Así tuvimos 8 meses. Y nos casamos. ¿Por qué se casó? Porque estaba aburrida de la vida que yo llevaba. Quería ser libre. Porque ahí no me dejaban hacer nada. Yo quería ser libre. Luego de casarse, Hilda se fue a vivir con sus suegros, pero ellos no la querían. Fue así como desde el comienzo su vida matrimonial estuvo llena de problemas. Entonces, y él de un principio fue mujeriego, pero yo no sabía. Como yo preocupada de jugar, no me preocupaba de lo que él hacía. Él se supone que iba a trabajar y iba a estudiar porque él estudiaba en la USACH. Y resulta que no iban a estudiar, pues iba a estar con... Pero yo no sabía, pues yo después supe. Entonces llegaban de repente una y que otra mujer a buscarlo y mi suegra en ese tiempo como que le arreglaba la cita, digamos. No sé si está bien dicho. Sí. Claro. Y ahí empezaron los problemas. Porque yo me empecé a enojar, po. Porque yo le decía, si tú vayas a salir, entonces yo me pongo de mi mamá, po. O sea, en ese momento no me daba la rabia de que estuviera con otra, no. Yo me quería venir para acá porque me aburría ya. Y ahí empezaron los problemas con mi suegro. Y él llegó hasta agredirme. Él me pegó. Mi suegro. Y ahí fue donde yo crecí así rápido. Me puse altanera, soberbia. Porque decía que yo no servía, que no hacía nada y cosas. Y yo le decía, yo no lo voy a atender a usted, pues. Entonces me puse muy así. Y llegó el momento en que yo también le respondí, pues. Le mandé un empujón y me fui, pues. Pero Hilda no se fue sola. Su esposo la siguió, pero los problemas empeoraron. A los 3 años de estar casada, Hilda comenzó a ser víctima de violencia intrafamiliar. Y ahí lo que pasa es que yo quedé embarazada. Tenía como 4 meses y medio o 5 meses, una cosa así, y me da tifoidea. Entonces, después de haber tenido mi primer hijo, y todo eso lo recibió obviamente el feto, y yo caí muy mal, muy mal. Y hasta un día que yo me levanto al baño y boté la mitad del feto en la taza del baño, y la cama era un charco de sangre. Al día siguiente yo caí en coma.
me dio septicemia, me hicieron ¿cómo se llama? Que le cambian la sangre, transfusión de sangre. Y caí en coma, tuve 10 días en coma. Y yo me acuerdo de haber vagado. Yo caminaba. Y cuando ya voy como entrando una luz así, como que volví, así como que me hubieran tomado y desperté. Y ahí ya habían pasado 10 días. Desperté sacándome todo, porque estaba llena de mangueras, de tubo y cosas. Y me saco todo. Y estaba el cura, el sacerdote que en ese tiempo, dándome la extrema unción. Y ahí fue mi primera pena, grande, que nunca en esos 20 días estuve en el hospital, porque fueron 10 en coma y 10 para recuperarme. Nunca fue mi esposo a verme. Desapareció. Yo salí pesando gramos para los 30 kilos. Y llego acá, me dieron de alta a las 12 del día y a las 3:30 de la tarde fue la primera paliza que me dio. ¿Y según él por qué? Porque yo no hice algo que él quiso. ¿Usted llegaste? Hilda comenzó a ser víctima de una brutal escalada de violencia. A los golpes se sumaron las patadas. Luego, esta mujer sería humillada de una manera bestial. Porque en todas estas palizas eran palizas y después venían las violaciones, porque me obligaba a estar. Y ahí ya después eran pateadoras fuertes, ya después me empezó a patear la cabeza. Él usaba estos bototos con puntas de fierro y me pateaba la cabeza. No me podía reconocer después, porque me abría aquí, me abría acá, por todos lados sangre. Me pateaba los pechos y así, día. Primero eran la golpiza, empezaron una vez al mes, después 2 veces al mes, después cada una semana, después era ya día por medio. Sí, ellos estaban chiquititos. Entonces, ¿qué pasaba? Que él le pegaba a mis hijos este palo, como el coligüe, no sé si se llama así, bambú, no sé cómo se llaman esos palos así. Él pescaba esos palos y les daba en la espalda. Entonces yo me metía, obvio, yo no iba a dejar que le pegaran a mi hijo, pues. Y ahí yo sabía que después me venía a mí. Y yo nunca lo quise denunciar por miedo. Yo era súper temerosa, miedo a todo, yo le tenía miedo a todo. Yo la lloraba toda cuando estaba sola, cuando él salía, e incluso empecé a tomar. Yo me tomaba mis tragos, porque eso me hacía pasar todo como estaba. Una vez me acuerdo que llegué a mi casa, yo iba a dejar al niño al jardín infantil, y llego a mi casa y lo pillé a él con una mujer en mi cama. Y yo por enojarme, me pegaron, porque yo tendría que haberle servido un traguito. Así que fue muy duro eso, muy duro. Pero así todo, aguanté 11 años, porque en sí, en lo económico, no me faltaba nada. La última para que yo dijera ya basta. Primero yo dije,